Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Azufre en la guardia. Entré a Gafe por convicción y hambre de disciplina. Años después, ya sargento, aprendí que el monte no solo guarda hombres armados, también guarda silencios que pesan más que cualquier chaleco. Era 2010, sierra entre Michoacán y Guerrero, transición de cerros pelones a cañadas con parotas. La orden, ubicar un corredor de abastecimiento y un laboratorio. 6 elementos, equipo ligero, FX-05, visión nocturna, radios encriptados. Movimientos nocturnos, descanso por relevos. Lo de siempre. Abastecimos agua y tortillas en una tiendita de madera clavada junto a la brecha. La mujer que despachaba nos miró sin tratar de agradar ni de ofender. Al darme el cambio dijo, sin énfasis, que venía una desgracia. Lo dejó flotando, como la ceniza del fogón. No era el primer aviso extraño que escuchaba en campaña, la mayoría se despeja con el sol. Aún así, esa tarde ajusté rutas y dejé al cabo con la antena alta. Nuestra base de patrulla quedó en una lomita con buena vista de 2 veredas. Monté la primera guardia, de 2300 a 0100. El cielo, sin luna, dejaba ver una vía lechosa y, abajo, una oscuridad densa. A los 20 minutos, un olor amargo, como de cerillo apagado, me llenó la nariz. Revisé viento, pensé en una quema de huizache, pero el aire estaba quieto. Apagué el ir un segundo, encendí el térmico. Entre la maleza, a baja altura, una firma cálida cruzó de izquierda a derecha, paso lento. Antropomorfa, pero extraña en la cintura, como si la articulación no obedeciera a una cadera humana. Alcancé a distinguir algo que destelló donde deberían ir tobillos. La firma se perdió detrás de un peñasco. Nada más. Al amanecer hicimos desplazamiento en rombo para revisar. Sobre barro duro, marcas que no correspondían a botas ni cascos de caballo. 2 medias lunas, profundas, alternadas, y, de vez en cuando, una hendidura circular, como si arrastrara algo. El cabo, seco, soltó un eschivo grande, sin intención de bromear. Lo tomé como referencia, no como diagnóstico. El segundo día rastreamos señales de actividad humana, huellas de tenis, envolturas de analgésico, una botella cortada para improvisar un embudo. Había cocina cerca, eso era claro. El plan fue dormir de día, caer de noche por la cañada que nacía en una barranca estrecha. Antes de entrar, el mismo olor a cerillo. Esta vez más fuerte, rasposo. Checamos que no fuera fuga de combustible. Nada. A las 0040. Vimos luz fija, baja, como de velas, parpadeando detrás de un recodo. Nos acercamos enreptado. La gruta abría como una boca sin dientes. Adentro, sombras en movimiento lento. No escuché palabras claras, solo un ritmo de respiración colectiva, sostenida. Me quedé a 5 metros de la entrada, el equipo desplegado por sectores. En la cavidad había un círculo de piedras y, al centro, fuego contenido, sin chisporroteo. La llama ardía pareja, alimentada por algo más espeso que leña. De espaldas a nosotros, 4 personas con capuchas negras y cintas rojas en el brazo. Uno agitaba un manojo de ramas en el borde del fuego, despacio, como peinándolo. Entonces entró otro. Alto, desnudo del torso, piel manchada con tierra o ceniza mojada. La cabeza llevó algo que, en la penumbra, parecía cuernos cortos, no de venado, más gruesos, el contorno no engañaba. Caminaba sin zapatos, y cada paso dejaba una media luna precisa en el polvo. Las manos largas, uñas como láminas. Se colocó frente al fuego y extendió los brazos hacia nosotros, sin vernos. El calor cambió de nota. El olor a azufre golpeó como bofetada. Tenía que decidir. Entrar a fuerza letal o esperar. Algo me detuvo. El círculo no mostraba armas largas, y, fuera de lo ridículo y lo terrible, aquello no era aún un ataque.
El sujeto dio un brinco corto, animal, y cayó con ambos pies dentro del anillo de piedras. La llama subió, no mucho, pero cambió de color, más blanca, más alta, como soplete. El humo, espeso, rodó hacia nosotros con dirección propia, como si alguien lo empujara. Por una fracción de segundo, la silueta quedó recortada, cuernos, hombros filosos, piernas que terminaban en pezuñas. No me interesó convencerme, mis ojos lo registraron y mi cuerpo quiso retroceder. El cabo apretó el antebrazo y respiró hondo para no toser. Los encapuchados no gritaron ni aplaudieron. Solo bajaron la cabeza y, en orden, fueron apagando las velas. Cuando terminó, el fuego quedó vivo, pero sin llama visible. El aire ya no ardía. Romper el contacto fue automático. No disparé. No por temor ni por superstición, sino porque no había parámetros claros ni objetivo definido dentro de esa gruta. Marcamos coordenadas, nos retiramos por la ruta fría y levantamos un OP para ver si salían armados o descargaban mercancía. No pasó nada más esa noche. Al tercer día, a 2 kilómetros, localizamos el laboratorio que buscábamos. Tambos con residuos, mangueras, un generador. 4 hombres sorprendidos, 2 que intentaron correr, uno que se rindió de rodillas sin que se lo pidiéramos. Procedimientos, aseguramiento, cadena de custodia. Todo limpio. El teniente llegó en Cheyenne y pidió el parte. Mencioné la cueva y la actividad. Me miró con la incomodidad de quien quiere cerrar un tema antes de abrirlo. Ubiquen el sitio, se reporta, pero sin novelas. No discutí. Conocía la regla tácita, el papel aguanta lo útil, lo medible, no lo que te carcome el estómago de madrugada. Regresamos a revisar la gruta con la luz de la mañana. Quedaban tizones fríos y residuos pegajosos adheridos a las piedras. Al raspar con la navaja, desprendían un olor penetrante. Había pelo chamuscado, corto, grueso, no humano. En el suelo, las medias lunas. Medían como una palma de ancho, pero no tenían la simetría perfecta de un animal cuadrúpedo. Algo en el ángulo del trazo contradecía la naturaleza de una pisada normal. No encontramos armas ni droga, tampoco un cuerpo. Solo una cuerda trenzada con fibras vegetales y retazos de tela roja, al borde de una grieta que respiraba aire caliente. De vuelta en base, lavé el fusil y botas con gasolina. El olor no se iba, parecía volver en oleadas, sobre todo de noche, cuando el viento bajaba. Uno del equipo sudó frío durante horas y no quiso comer. Otro se despertó con el gesto de apartar humo de la cara, aunque no había nada. No lo contamos como susto, lo contamos como residual de ambiente contaminado. Conviene dejarle etiquetas a lo que no entiende uno. El informe subió simple, laboratorio asegurado, detenidos, material incautado, punto yo referenciado con actividad anómala sin riesgo inmediato. Con eso bastó para declarar cumplida la misión. Nadie pidió regresar a la cueva con químico forense ni con dron. No era prioridad. Años después, cuando ya no corría por esas veredas y mis manos volvieron más torpes para el rapel, saqué la libreta donde anotaba detalles para refrescar memoria. Entre fechas y coordenadas, leí una nota breve. Tiendita, la señora dijo desgracia. Había marcado un círculo alrededor de esa palabra y otra flecha apuntando a olor. Yo no creo en señales que predicen, pero sí creo en los hilos finos que conectan momentos si uno se atreve a mirarlos seguidos. Esa noche en la barranca no nos persiguió nadie, no nos dispararon, no nos cercaron. Sin embargo, desde entonces, cuando huelo cerillo apagado sin razón, busco una salida, aunque esté en una sala iluminada. El recuerdo del humo que se movía con intención me alcanza en lugares donde el aire debería ser neutro. No pretendo convencer a nadie de lo que vi. En campaña uno aprende a callar lo que no entra en el parte. Solo sé que en un hoyo de piedra, bajo tierra caliente, algo brincó a un fuego que no chisporroteaba y que un olor de azufre se pegó a nuestras chamarras como si tuviera órdenes de no soltarnos. La misión se cumplió. Lo demás se quedó pegado a mí, como tizne que no se ve pero ensucia la respiración cada vez que lo recuerdas.
Centinela de ácido. Yo era sargento segundo de infantería en la Sierra de Sinaloa, invierno de 2011. Nos ordenaron reconocer una cañada pegada a un arroyo seco donde, según inteligencia, operaba un campamento mezclado entre huertas abandonadas y láminas oxidadas. No era una irrupción con sirena ni helicóptero, era avanzar despacio, sin luces, con mochilas pesadas y la instrucción de mirar más de una vez lo que a simple vista parecía basura. Éramos 5. Caminamos 3 horas a contraluz, viendo cómo el polvo se quedaba en suspensión como si la noche lo guardara. A cada 20 pasos, alto, escucha, respira. El punto marcado en el croquis tenía un camino de mulas tapado con ramas. Había colillas recientes, una lata aún tibia, olor a solvente. Al fondo, un brillo opaco de plástico azul. El campamento no era grande, pero estaba ordenado. 4 tambos de 200 litros, una mesa de tripley con frascos marcados a mano, mangueras, una estufa improvisada. Y a un lado, bajo una lona negra, el altarcito, una figura de yeso con la túnica despintada, collar de chapitas, veladoras consumidas hasta el vidrio, un vaso con tierra y una foto deslavada clavada con una espina de naranjo. No había música, ni perros, ni voces. Solo el chasquido intermitente de algo que goteaba dentro de los tambos. Abrimos el primero con cuidado. El golpe del olor fue seco, químico, pegajoso. El líquido, lechoso y espeso, hacía remolinos lentos. En la superficie flotaban fragmentos que no eran madera ni plástico. Cerré antes de que la imagen se me fijara de más. El cabo Medina se persignó sin decir nada. Yo hice inventario mental de evidencias y aseguré mi radio en el chaleco. Hora y coordenadas. Cuando me acerqué al altar, vi marcas en el piso. No eran pisadas limpias, eran como garras arrastradas de ida y vuelta, una y otra vez, alrededor de la figura. En el borde de una veladora, grabado con un clavo, alguien había escrito un nombre y una fecha vieja. El aire vibraba, como en las tardes de calor, aunque la noche estaba fría. La primera linterna apareció en el filo del monte, lejos, temblando entre troncos. Luego otra, más abajo. Eran 3, quizá 4, acomodándose para cerrarnos la salida. Quise reportar al puesto, pero el radio se llenó de estática como si lo apretaran con la mano. El subteniente me miró y supe que el plan cambió, repliegue por la zanja del arroyo, silencio total, evitar el claro. Dejamos marcadores discretos para volver con refuerzos. Nadie tocó el altar. Nos movimos en fila, pegados a la sombra del cauce. Las linternas buscaban con paciencia, no venían corriendo como quien llega a un pleito, más bien caminaban seguros, con la certeza de conocer cada piedra. Fue entonces cuando lo vi, parado a medio campamento, del lado opuesto al altar. Alto, más que cualquiera de nosotros con casco, silueta alargada, los hombros angostos, la cabeza rematada en un pico oscuro. No era máscara de plástico ni cartón mojado. Los ojos, 2 puntos rojos sin destello de lámpara, sin reflejo de vidrio. Había algo en su quietud que no era humana. No levantó la mano, no hizo ruido, no avanzó. Solo giró el rostro despacio hacia los tambos. Sentí como la nuca se me cerraba y los dedos buscaban el seguro del fusil para estar listos. Patiño, atrás de mí, tropezó con una raíz y a mí se me aflojaron las rodillas pensando que ese golpe nos delataría. Pero las linternas siguieron su barrido como si nada, como si hubieran acordado no escuchar. El pico giró hacia nuestra dirección. Una ráfaga fría, sin viento, nos atravesó la espalda. No puedo explicarlo mejor, no había brisa y, sin embargo, algo nos golpeó el estómago como cuando el cuerpo sabe que viene un impacto. Apreté los dientes y caminé. 10 pasos. 20. 30. No conté más. El cauce se abrió y pudimos trepar a una lengua de tierra que llevaba al matorral.
La estática del radio se volvió un zumbido grave, luego murió. En el silencio, mi respiración sonaba como si no fuera mía. Al salir de la cañada, empezaron a buscarnos por arriba. Las linternas subieron a la loma y se detuvieron justo donde dejábamos marcas. No nos siguieron. Se quedaron allí, fijas, mirando hacia abajo. Una de ellas apuntó directo al arroyo, no donde estábamos, sino un poco más adelante, como si esperara que volviéramos a pasar por el mismo sitio. No lo hicimos. Le dimos la vuelta al cerro y tomamos otra bajada, gastando minutos que dolían. Llegamos al punto de extracción antes del primer gris del amanecer. El subteniente pidió refuerzos, cadena de custodia, peritos y un perímetro más amplio. Nos quedamos en silencio, con la tierra pegada al sudor. Nadie habló de la figura. Era un acuerdo no dicho, reportar lo tangible, lo que se puede medir. El resto lo guardamos entre muelas. Regresamos con 2 vehículos y personal del ministerio. La cañada parecía recién peinada. No había linternas, ni rastro de botas, ni charcos, ni hojas rotas. El campamento seguía, pero algo había cambiado en su olor, ya no picaba, ahora olía a metal mojado. Los tambos estaban medio vacíos. En el fondo, el líquido era más oscuro. El perito no quiso meterse en detalles ahí mismo, selló, etiquetó, fotografió. Yo sostuve la bolsa donde caían pedazos flacos que crujían al tocarlos, sin mirar demasiado el color. Un perro flaco apareció y nos rodeó a distancia, sin ladrar, sin acercarse al altar. La figura de yeso tenía ahora una cinta roja nueva en el cuello, anudada con torpeza. La foto clavada ya no estaba. En su lugar, un trozo de cartón húmedo con 3 marcas verticales hechas con plumón. Quise levantarlo para ver el reverso, y noté que la base del altar estaba caliente. No ardía, no hervía, pero desprendía un calor extraño que no venía del sol porque el sol aún no pegaba. Lo marqué en mi bitácora, sin interpretación. El informe que firmamos fue técnico, localización, aseguramiento, indicios, embalaje, traslado. En la línea de observaciones puse lo que podía sostener, luces de posibles vigías en ladera norte. Nada del pico ni de los ojos. Nada del calor en la base, nada de la cinta roja que antes no estaba. Aprendí hace años que escribir lo que nadie quiere leer te quita tiempo y credibilidad. Esa noche, en el destacamento, limpié el fusil. Al pasar el paño por la tapa del cajón de mecanismos, vi 3 rayones paralelos en la pintura, a la altura donde recarga uno el arma cuando descansa. No estaban en la mañana, yo cuido mis cosas con manía. Pensé en la zanja, en las piedras. Me repetí esa explicación hasta que quedó hueca de tanto repetirla. Guardé el fusil y me fui a dormir con la sensación de que la cuadra olía a lo mismo que olían los tambos, a metal sumergido demasiado tiempo. Durante la semana siguiente, varios rancheros bajaron a la comandancia de la zona para preguntar por gente desaparecida. Traían nombres viejos y recientes. Uno, con sombrero deslavado y manos agrietadas, puso sobre el escritorio una bolsa con un collar de chapitas iguales a las del altar. Dijo que lo encontró tirado en la brecha. No supo explicar por qué lo había recogido. Tampoco supo decir por qué, desde esa madrugada, los gallos del pueblo no cantaban a la hora de costumbre, sino unos minutos antes, como si alguien les diera la orden sin reloj. Yo salí a otro servicio, a revisar bodegas cerca de una carretera secundaria. En una pared, pintado con aerosol negro, había un trazo que no era grafiti de bravata ni firma de pandilla. Era una cabeza con pico, hecha con 3 líneas. Debajo, un círculo partido. Tomé la foto en automático y la borré un segundo después, como si no haberla visto me quitara peso. Meses después, supe que el peritaje confirmó lo obvio, restos humanos en los tambos. Me llegó una copia del oficio con el lenguaje frío de siempre. Al final había un renglón adicional,
Se recupera cinta roja impregnada con sustancia no identificada. No decía más. Nadie nos llamó para ampliar declaración. Nadie preguntó por las linternas en la ladera ni por el calor del altar. El caso se fue diluyendo en la pila como el líquido en los contenedores. A veces sueño con la cañada. No con la parte que cualquiera contaría en una cantina, sino con un detalle mínimo, el momento exacto en que el pico gira hacia mí. En el sueño no huyo, no disparo, no pido apoyo. Solo sostengo la mirada de esos dos puntos rojos que no iluminan y, por primera vez, entiendo que no estaba viéndonos a nosotros. Miraba los tambos. Contaba. Llevaba una cuenta que no depende de informes ni de firmas. Una cuenta que no cierra. Despierto con la boca seca y el olor a metal en la lengua. Reviso el fusil, paso el dedo por los 3 rayones. Sigo sin escribirlo. Sigo cumpliendo el protocolo. Sigo caminando a contraluz. Y aún así, en cada brecha sin luna, cuando el polvo se queda en el aire como si la noche lo guardara, siento que alguien, más alto que cualquiera con casco, me espera quieto para seguir sumando. El que no volvió. Me llamo Darío, cabo de infantería. En 2015 nos destacaron a la Sierra Madre del Sur, entre Ajuchitlán y Coyuca. El mapa decía caminos de terracería y milpas, en la libreta del S3, probables laboratorios y campamentos de vigilancia. Antes de subir, paré en una miscelánea de lámina para comprar cigarros y café. La dueña, una mujer de manos manchadas de anilina, me miró fijo y dijo que esa noche el monte nos iba a cobrar uno. No le contesté. Solo asentí por educación y me guardé el comentario debajo del chaleco. Éramos 8 en 2 HMMWB. El teniente Salmerón llevaba la frecuencia primaria y a mí me tocó la escuadra de Punto Concota, otro cabo de mi generación. Subimos por una brecha clavada entre pinos, la resina pegajosa en el aire, el motor jadeando a baja. Atrás quedaban los ranchos con perros inquietos, adelante, la sierra entera como un animal durmiendo. Llegamos a un claro con vista a una barranca larga. Ahí armamos un campamento corto, ponchos, red, perímetro marcado con cal y latas colgadas a 15 metros. Nada de fogatas. Solo un jetboil para agua y café. A medianoche nos tocó la guardia. Apagamos todo, nos quedamos con NVG y una lámpara Pelican en rojo. El silencio no era total, el monte parlotea con hojas, insectos, madera que cruje. La frecuencia secundaria se oía limpia, sin tráfico. A lo lejos, del otro lado de la barranca, vi un punto opaco que no era estrella ni lámpara de rancho. No parpadeaba parejo, se movía como al ritmo de respiración. Lo marqué en mi croquis y le di un codazo a Cota. Él lo vio también y levantó el fusil solo lo necesario. Ninguno dijo nada. Cuando has pasado noches suficientes así, aprendes a no romper el aire con palabras. Otro punto idéntico se encendió a la izquierda, más bajo. Luego un tercero, aún más abajo, como si descendieran por escalones invisibles. No eran drones, lo sabríamos por el zumbido. Tampoco eran motocicletas o faros de camioneta, el terreno no da para eso. Cota me tocó el hombro y con la mano indicó barranca, acceso por espolón. Avisé a Salmerón por radio con clave de rutina y una reseña corta. Autorizó desplazamiento furtivo hasta el borde, sin cruzar. Avanzamos por la ladera con pasos de animal. La tierra estaba fresca y olía a amoníaco leve, como cuando limpian una letrina mal hecha. Entre matorrales encontré listones rojos y plumas amarradas con hilo, señal de halcones o algo peor. También marcas en el suelo, pisadas dobles, la forma de un casco y, a un lado, media planta humana. Estaban orientadas hacia abajo. No tomé foto. No por miedo, por prisa. Al llegar al borde,
el viento trajo un olor a combustión reciente. En el fondo de la barranca, en una oquedad al pie de una roca, vi una fogata del tamaño de una llanta, alimentada con madera húmeda. Alrededor se movían sombras de 2 o 3 personas con capuchas, concentradas en un tambor azul puesto de lado, del que salía vapor pálido. Entonces lo vimos, una silueta grande, más alta que un hombre, con la nuca echada hacia atrás como si llevara un yugo. Caminaba raro, plantando primero lo que sonaba a casco sobre piedra, y luego la planta. Al acercarse al fuego, levantó lo que parecían brazos terminados en puntas negras. Lo que sentí no fue espanto de cuento. Fue la sensación exacta de que alguien nos había contado una broma pesada, y aún así la broma seguía siendo peligrosa. La figura se dobló hacia el tambor. Otro de los presentes lanzó algo que chisporroteó y cambió el olor a uno más ácido. La silueta giró y, sin aviso, se dejó caer sobre la fogata. El golpe apagó todo de golpe. El vapor, el brillo, los movimientos. Como si a alguien le hubieran arrebatado el enchufe al monte. Sin luz, la barranca se convirtió en hoyo negro. El Adichie se quedó ciego por un segundo y tuve que quitarlo para volver a ver. Avisé por radio, foco apagado, 3 individuos probables, sin tiro, sin identificación, espero órdenes. El teniente ordenó mantener visual, sin bajar. Obedecimos, con el corazón intentando perforar el chaleco. A las 3:40 volvieron 2 puntos, pero ya no abajo, ahora estaban en la otra ladera, más cerca de nuestra posición. No había sonidos de pasos, ni de ramas partidas. Solo la sensación, tosca y cierta, de que lo que fuera había salido por otra puerta del mismo cerro. La cal que habíamos tirado en el perímetro tenía mi huella para revisar el cambio de viento. Cuando regresamos al campamento, la línea seguía perfecta, salvo por un detalle. Mi huella se repetía hacia adentro, 1, 2, 10 veces, apuntando directo a mi bulto. Cota y yo nos miramos una fracción. No comentamos. Nadie quiere ser el que lleva al grupo al terreno de lo inexplicable. Al amanecer bajamos con toda la escuadra. La oquedad del fuego estaba fría, la madera ennegrecida sin ceniza fresca. Al lado quedaban restos calcinados de chivo, latas de sosa cáustica, mangueras transparentes con cristales pegados, una parrilla improvisada y un generador apagado, todavía tibio. Había tazas de peltre con café seco en el borde. A 20 metros encontramos el tambor, ya sin vapor, con una costra rojiza en el interior. Todo apuntaba a un laboratorio pequeño, de esos que levantan y desmontan en horas. El diario táctico pide fotos, muestras, marcación. Lo hicimos en automático. Rastreando ladera arriba dimos con una vereda abierta hace poco. Sobre el barro, las marcas de las pisadas dobles iban y venían, mezcladas con rodadas de llanta delgadas. En el alto, bajo una parota, hallamos 2 bidones enterrados con pastillas envueltas en cinta y una mochila con credenciales de un sindicato de rastro. Los sellos estaban recientes. El teniente ordenó un cordón y avisó a policía estatal. Para cuando llegó la patrulla, teníamos 4 detenidos sin arma, confundidos, tal vez peones, tal vez algo más. Ninguno olía a humo. Ninguno llevaba botas con casco. Regresamos al claro a reagrupar. Pasaron lista. Faltaba Cota. No me alarmé de inmediato, a veces alguien se retrasa en una esquina del avance o se ofrece a revisar un rezago. Pero 5 minutos en sierra son una eternidad. Lo llamamos por radio, nada. Nos abrimos en peine hacia su último punto y lo encontramos a 3 metros de la vereda, boca abajo, una pierna atorada en una raíz, el rostro entre hojas. No había disparo. No había sangre. Tenía la piel fría y un reguero de carbón pegado en la chamarra, como hollín viejo. El médico dijo que había sido un paro. El teniente asentó causa probable, fatiga y frío. Se hizo el procedimiento y el helicóptero lo bajó. No hubo honores en una plaza grande ni discursos.
Solo un velorio sobrio en su pueblo, un número de expediente y la recomendación de firmar el deceso como accidente en servicio. El parte de novedades mencionó el laboratorio desmantelado, los 4 detenidos y el decomiso. Nadie preguntó por luces. Nadie quiso escribir sobre la silueta. El monte tiene maneras de imponer su versión. Una semana después, en la misma miscelánea, volví a pedir café. La dueña no me miró a los ojos. Tenía el mostrador lleno de libretas y estampas. Me dio el vaso de unicel con la tapa ya puesta. Dentro había 2 granos de sal gruesa. No dije nada. Había viento de tarde, con polvo bajo las láminas. En la pared, junto a los refrescos, vi una veladora apagada con un nombre escrito con plumón, Cota. El apellido mal escrito, pero el nombre correcto. Dejé el dinero, salí y encendí un cigarro en la sombra del toldo. El humo me supo a madera húmeda. Cada vez que pienso en esa noche, el recuerdo no es la figura, ni los puntos bajando como respiración. Es mi huella repetida hacia mi bulto, como si alguien hubiera practicado seguir mis pasos sin tocar el guardián de calorías. Alguien o algo. He vuelto a la sierra otras veces. He visto focos donde no hay camino, he olido cosas que no salen de fogón. Nada como aquella vez. La mujer dijo que el monte iba a cobrarnos uno y así fue. A veces la advertencia llega sin redobles. A veces llega en voz baja, en mostrador de lámina, entre cigarros y azúcar teñida. Y uno la guarda debajo del chaleco, pensando que el chaleco sirve para todo. Hasta que no. Rastro impío. Jamás imaginé que el olor de la sangre ajena pudiera volverse mi reloj biológico, la campana que me despierta cada madrugada para recordarme que sigo respirando. Hoy soy guardia de un parque industrial en las afueras de Saltillo, pero hace 13 años, verano de 2012, yo era fusilero en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Creíamos haberlo visto todo en la guerra contra los cárteles, hasta que nos enviaron a un pliegue de la sierra de Zapalinamé, donde las radios se apagaban solas y los pastores se negaban a pastorear. Éramos 8, volví solo, cubierto con sangre que no me pertenecía y sin un rasguño que la justificara. La orden se gestó como tantas, reconocer ruta de infiltración antiaérea, frase hueca que suele esconder emboscadas. Despegamos antes del amanecer desde la base aérea de Santa Lucía, volamos bajo hasta una repisa pedregosa y empezamos la marcha a pie. Al principio todo parecía normal, nopales, huizaches, silencio de piedra. A media mañana una bruma inesperada descendió sobre nosotros con la docilidad de un animal que conoce el camino. No era neblina que se mueve como humo, parecía gelatinosa, atrapaba el aire caliente y amortiguaba los pasos. El sargento primero Bausa bromeó que era un buen filtro contra francotiradores. Yo solo veía cómo los contornos de mis compañeros se derretían a 2 metros de distancia. Al llegar al cañón del Coyote, la brújula osciló como si el norte intentara huir y el GPS quedó mudo. Nadie dijo nada, porque el silencio es disciplina, pero todos sentimos esa vibración subcutánea que antecede a los tiroteos. El capitán ordenó dividirnos en binomios para abrir paso por una vereda casi borrada. A mí me tocó la punta. Di 3 pasos y la bruma se cerró como una puerta hidráulica. El mundo perdió color, la tierra adquirió un tono gris húmedo y un hedor metálico se pegó en mi paladar, como si chupara clavos oxidados. Intenté transmitir mi posición, pero el PRC-152 chisporroteó con estática viscosa, ni siquiera ruido blanco, sino algo orgánico, como respiraciones empujando dentro del circuito. Sin darme cuenta avancé más, atraído por un zumbido bajo que confundí con un generador. No oía a Gordo Avendaño, que pisaba siempre a mi espalda, ni el roce del fusil contra mi peto. El terreno se torció en ángulos improbables, paredes de piedra aparecían donde antes había ladera, y raíces carnosas colgaban como tendones recién cortados. Lo primero que vi al salir de la niebla fue un claro circular, pulcro, sin maleza.
En el centro yacía un montículo de rocas negras alineadas como vértebras gigantes, parecían brillar desde dentro con un magma tenue. Sobre ellas, un cráneo de venado sin astas, absolutamente limpio, ni un insecto rondándolo. Cada latido en mi cuello se sentía ajeno, como si me observara desde arriba de mi propio casco. Di un paso y el zumbido se transformó en gritos asfixiados, voces de mis hombres suplicando al mismo tiempo en diferentes tonos. Levanté mi carabina y grité la contraseña del día. Solo contestó un eco empapado de burla. Disparos estallaron a mi izquierda, ráfagas cortas, profesionales. Corrí hacia ellas, pero el suelo se hundía con la consistencia de barro caliente. Cada metro me lanzaba a un escenario distinto, un tronco caído que no había visto, un risco imposible que tapaba el firmamento, charcos espesos que reflejaban rostros que no eran míos. Vi una silueta inmóvil entre dos sabinos. Grité, alto, amigo, pero no se movió. Al acercarme, la bruma la devoró. El aire se llenó de truenos de fusilería, pero no había fogonazos visibles. Entonces algo frío y áspero tocó mi nuca, no una mano, más bien un ensamblaje de dedos demasiado largos. Después vino la oscuridad, esa clase de vacío que no es falta de luz sino presencia absoluta de otra cosa. Desperté el 20 de julio en el Hospital Militar Regional Dr. Campos. Para mí no habían pasado ni 3 horas. Para el mundo habían sido 4 días. Según el parte, aparecí caminando descalzo frente al retén de la 47ª zona, con el uniforme empapado de sangre humana tipo AB, B y O negativo, yo soy A positivo. No hablaba, no parpadeaba, no reaccionaba a estímulos luminosos. Luego vinieron las interrogaciones, los análisis, las fotografías. Ni una herida, ni una espina. Solo un recuerdo destrozado que palpitaba en flashes, ramas que se abren como costillas, un rugido de agua densa, manos con garras palpando mi cara y una voz que repetía mi nombre desde adentro de mis oídos. 3 semanas después, una Suburban sin placas me recogió de madrugada. Me llevaron a una construcción anodina en la colonia Roma, fachada de consultorio dental. Adentro, paredes demasiado blancas, olor a cloro recalentado. Firmé un consentimiento de protocolo neurobiológico Fes Epsilon, no había rango, no había escudos. Un hombre sin insignias me mostró una fotografía tomada por dron. Aparezco de pie en aquel claro, cabeza inclinada hacia un costado, y detrás de mí, fundida con mi sombra, una silueta desproporcionada, sin cuello ni facciones, tan alta como el cedro más cercano. Parecía observar directamente al lente. Pregunté qué era. Solo replicó, ¿qué le dijo? Respondí que no recordaba y la sesión terminó. Me dieron de baja por incapacidad psicológica. Quise recuperar la normalidad en un departamento modesto con mi esposa Ana y nuestra bebé Valeria. Las noches se volvieron respiraciones contenidas. Al principio eran pesadillas, yo, recorriendo pasillos de arcilla mientras paredes palpitaban con pulsos de sangre. Luego las cosas despertaron. Foquitos del ventilador estallaban como maíz. Las cámaras de seguridad marcaban torsos que nunca se veían a simple vista. Una madrugada encontré a Ana en la cocina, inmóvil, la mirada vacía hacia la ventana. Cuando la toqué, sus pupilas se habían hinchado hasta cubrir el iris. Con un murmullo áspero dijo, «Tú me trajiste». Se desplomó, no recordaba nada al despertar. Pensé en las leyendas de los viejos de la región, Zapalinamé significa fauces que beben nubes. Visité a un curandero en San Antonio de las Alazanas. Sin dejarme explicar, me impuso la mano en la frente y se encogió. «Traes pegada una piel que no es tuya», murmuró. Me dio una infusión para quemar acá y en el más allá. El líquido sabía a óxido. Al beberlo soñé con mis 7 compañeros, estaban alineados alrededor del montículo negro, pero no enteros, faltaban brazos, columnas, pedazos que se fundían con la piedra como si los devorara de dentro afuera. Un mes después, Avendaño fue declarado ausente por acto de servicio, el resto también. Sus familias recibieron urnas vacías. Yo asistí como único sobreviviente. El mayor que presidía la ceremonia me sostuvo la mirada demasiado tiempo, advertí lástima, pero también miedo.
Al darme la espalda, alcancé a leer en sus labios, zona de exclusión biológica. Descubrí que el ejército había clasificado aquel cañón como punto a Ponce desde 1997, correlacionado con desapariciones de indocumentados y geólogos. Nunca debimos pisarlo. Fuimos Evo. Los fenómenos en casa se intensificaron, huellas húmedas en el pasillo cuando nadie había salido de la regadera, hedor a curtiduría impregnando las cunas de Valeria, manchas de mugre que se extendían por las paredes como raíces cada amanecer. Cambiamos de vivienda 3 veces. El rastro nos seguía. Un electricista encontró cables quemados desde adentro, como si el fuego hubiera empezado por falta de oxígeno. Yo dejé de distinguir el sueño de la vigilia. De pronto caminaba por la calle y una gasa de neblina emergía de la nada, la gente desaparecía, la ciudad se convertía en el claro imposible, y esa sombra me acariciaba con sus uñas filosas como catéteres. Quise luchar con la fe, llevé medallas bendecidas, agua del río Jordán, salmos a media voz. Nada cambiaba. Consulté a un neurólogo, a un psicoanalista, a un radioscopista ruso que jura mapear el aura, todos coincidieron en estrés postraumático. Yo sabía que el trauma que cargaba no estaba seguía ocurriendo, cada segundo, detrás de mis ojos. Hace 2 noches, mientras revisaba las cámaras del parque industrial, el monitor captó un corredor brumoso entre los almacenes. Los sensores hacían ping, pero las imágenes parecían veladas por gas espeso. De pronto, la pantalla mostró mi número de identificación militar escrito con condensación sobre el objetivo. No había nadie allí físicamente. Al llegar con la patrulla CAT-9, encontramos charcos de sangre fresca que no revelaron ADN humano. Los perros huyeron. Regresé a casa al amanecer con la garganta poblada de agujas. Ana dormía en la sala, extenuada. Valeria jugaba entre sus muñecos. Cuando me acerqué, me susurró al oído con la serenidad de quien anuncia un juego nuevo: «Papá, el señor sin cara está oliendo tu cuello otra vez». Entonces lo sentí, detrás de mí, ese aliento que es moho y carne descompuesta, la misma niebla encapsulada en un pulmón ajeno. Ahora escribo esto con los nudillos blancos. El foco parpadea. Sé que al cerrar los ojos, el reloj cambiará de fecha y yo apareceré en otro sitio, bañado con sangre que sigue sin ser mía. Y temo, porque quizá esta vez no vuelva solo, quizá traiga a casa todo lo que vive en esa bruma, y la puerta que una vez abrí se quede girando para siempre como un iris sin párpado, observándonos a todos mientras dormimos, esperando el olor perfecto para reclamar su próxima piel. Latido negro. No me llamo Marco ni Carlos ni Foster. Soy Jesús Galván, sargento primero de una unidad de operaciones especiales adscrita a la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Entre nosotros nos decíamos los cárabos, búhos que cazan sin hacer ruido, y todavía, 6 años después de aquella misión, percibo cómo la tierra late bajo la suela de mis botas cuando cierro los ojos. Lo que voy a contar nunca fue escrito en parte oficial alguno, pero cada noche regresa con la puntualidad de un péndulo y me obliga a permanecer despierto hasta que amanece. Octubre de 2019. Nuestro puesto avanzado ocupaba la vieja pista agrícola de Motocintla, en la falda occidental de la Reserva del Triunfo, justo donde la Sierra de Chiapas roza la selva guatemalteca. Llevábamos 14 días rastreando transmisiones que hablaban de ingenieros forestales secuestrados por un grupo que traficaba caoba. Un pelotón de reconocimiento, 5 hombres curtidos, entró primero para ubicar el campamento enemigo y se esfumó tras su tercer parte. 11 horas después nos despertaron con la orden de localizarlos y extraerlos. Serán 6 kilómetros, infiltran, verifican y salen, repitieron los planificadores. Todos sabíamos que en el Triunfo 6 kilómetros rectos podían convertirse en un laberinto vivo. A las 5:48 despegamos en un U-60. Éramos 7 operadores, el piloto y el artillero. 30 kilómetros dentro del dosel la radio soltó un sos estrangulado: «Vector 12, ayúdennos». Reconocí al cabo Ortega, su timbre nasal era inconfundible, pero sonaba hueco, como si hablara en un tanque metálico.
La computadora de misión fijó sus coordenadas en un punto tan sombrío que los helicópteros lo llamaban Valle Sombrío porque el sol nunca lo tocaba. La copa era impenetrable, rapelamos a 50 metros de una cañada resbaladiza. El calor era una sábana húmeda, pero el suelo estaba helado y vibraba muy despacio, como un corazón enterrado. Recordé una vieja leyenda mam sobre la bestia sin sombra que chupa el aliento de los vivos, sacudí la cabeza y mantuve el riel de mi rifle pegado a la mejilla. Formación escalonada, Durán al frente, yo a su flanco, luego Quiroga, Martínez, el teniente médico Rivero y los dos tiradores. El Black Hawk se perdió sobre el dosel, enseguida cayó un silencio tan denso que absorbía la respiración. Vi como el pulgar de Durán temblaba alrededor del gatillo, un veterano que había curtido su témpel en Matamoros, y sentí la primera fisura en la coraza de la confianza. 20 minutos después colgaba de un bejuco una mochila desgarrada, latiendo como un corazón abierto. Dentro hallamos jeringas de suero, tabletas antimaláricas, la bitácora del pelotón y, prensada en la portada, una fotografía. Los 5 posaban delante de la cascada Canto del Agua. Sobre sus rostros se extendían manchas negras que no estaban allí cuando la imagen se tomó, parecían dedos tiznados presionando desde el reverso del papel. Mientras la volvía a guardar sentí un clic en los oídos, como si alguien girara un dial invisible. La radio interrumpió el silencio con un susurro: corran, el latido se acerca. Después un golpe metálico, idéntico al cierre de un respirador industrial. Rivero trató de responder, la interferencia lo derribó con un chillido que le hizo sangrar la nariz. Ordené silencio absoluto. Entonces la jungla cambió. Raíces gruesas como boas se cruzaban donde antes había suelo despejado y las ramas parecían engullir nuestros pasos. Era como caminar dentro de un pulmón gigantesco, cada bocanada olía a tierra recién removida y óxido. El musgo palpitaba con un vaivén lento, si apoyabas la mano sobre los troncos sentías una vibración profunda, lejana. 1 kilómetro más tarde apareció una bota con el código de Ortega y, 15 metros adelante, su chaleco antibalas, cuidadosamente doblado sobre un tocón húmedo. No había sangre ni rastro de arrastre, era una ofrenda. En la placa frontal habían tallado un óvalo y 2 líneas paralelas que evocaban un ojo cerrado. Durán murmuró, Nicte, el sueño profundo, y tragó saliva antes de volver al silencio. La noche cayó como una losa. Desplegamos un perímetro infrarrojo y sensores de movimiento. Ninguno durmió, desde la espesura llegaba un traqueteo orgánico, lento, parecido al crujido de dientes de madera. A las 2:10 la alarma se disparó. En las cámaras térmicas vimos siluetas alargadas con articulaciones inversas que estiraban los brazos hasta rozar la bóveda vegetal. El reflector solo iluminó jirones de uniforme colgados de las ramas, chorreando una savia negra que burbujeaba al tocar el suelo. No hubo tiempo de especular. La radio se encendió sola y una voz coral, masculina, femenina e infantil mezcladas, pronunció nuestros nombres, rangos y matrículas. Regresen la sangre, repetía, regresen la sangre. Quiroga, nuestro artificiero, se arrancó el casco, palpó su pecho y gritó que no oía su propio corazón. Se colgó 2 granadas en la pechera y corrió selva adentro. Apenas lo seguimos 20 metros cuando una explosión muda apagó todas las luciérnagas del contorno. El aire se volvió pesado, dulce, nauseabundo, y las sombras dieron un paso hacia nosotros. Las brújulas giraban sin control y el GPS deliraba, los satélites juraban que avanzábamos en círculos aunque marchábamos en línea recta. Marcamos troncos con machete y encontrábamos la misma señal pocos minutos después. Era como si la selva reacomodara sus senderos para retenernos. Durán ordenó activar la baliza de emergencia. Tardaría 30 minutos en sincronizar con los satélites, 30 minutos que se estiraron como una vida entera. Durante ese lapso oímos pasos detrás de cada liana y olimos tierra fresca, como si alguien cavara tumbas bajo nuestras botas. Rivero cayó de rodillas, murmuraba que su pulso se alineaba con el latido del suelo y que, si perdía el compás, su cuerpo se vaciaría. Al intentar levantarlo sentí como la tierra subía y bajaba, respirando. La baliza parpadeó azul y un rugido de hélices desgarró la bóveda frondosa. El helicóptero ancló la cuerda, Durán y yo ascendimos primero.
Desde el aire vi cómo la selva se inflaba bajo los hombres restantes, las copas se arquearon y emergió una columna vertebral de raíces petrificadas. Cada segmento latía y manaba un líquido oscuro que chisporroteaba contra la luz estroboscópica. El artillero activó la minigun, las balas dibujaron un rostro tallado en madera viva, ojos cerrados bajo cicatrices prehistóricas, antes de que una mano gigantesca, hecha de maleza y tendones minerales, golpeara el fuselaje. Sentí el impacto atravesarme la columna y el mundo se convirtió en chispas, ramas y gritos apagados. Desperté 3 días después en el hospital militar de Tuxtla con ambas piernas fracturadas y la espalda vendada. Solo el artillero había sobrevivido conmigo. El parte oficial rezaba, derribo accidental por turbulencia orográfica. Ni una palabra de Nicte, ni del pelotón perdido, ni de la criatura que emergió del subsuelo. Durante el interrogatorio, un coronel colocó una fotografía sobre la mesa, imagen satelital tomada por nuestro GPS segundos antes de la caída. La topografía formaba un corazón humano gigantesco, los ríos eran arterias, las cañadas ventrículos, y la aurícula izquierda coincidía justo con el valle sombrío. El coronel me preguntó qué veía. Respondí que ignoraba su significado. Cerró la carpeta, me dio la baja médica y jamás volví a saber de él. 6 meses después renuncié al uniforme. Ahora soy guardia nocturno en una escuela técnica al norte de Veracruz. Las madrugadas, cuando el viento golpea los almendros, siento aquel latido bajo mis pies, constante, paciente. Como si la selva hubiera injertado un fragmento suyo dentro de mi pecho para saber dónde encontrarme cuando decida reclamar lo que le pertenece. Hay noches en que despierto bañado en sudor con los tímpanos retumbando. Juro que oigo el latido viajando por las tuberías, rozando los focos, colándose bajo la puerta y trepando hasta mi almohada. Entonces recuerdo la última frase que Ortega balbuceó antes de fundirse con la estática: el suelo no olvida los pasos, tarde o temprano reclama a quienes se atrevieron a dejar huella. Cuando eso ocurre me quedo inmóvil, aguardando la primera luz, convencido de que la próxima vez el latido vendrá a buscarme con nombre y rango, y esta vez no habrá cuerda ni helicóptero que me eleve a salvo de su respiración. El viento muerto. Dicen que el desierto no guarda memoria, que cada huella se disuelve cuando el viento derrama de nuevo la arena. Yo repetía ese mantra hasta la madrugada del 18 de febrero de 2019, cuando Mapimí decidió conservar las mías. Soy el teniente Alejandro Duarte, Fuent 13, una célula clandestina gestada a la sombra de los viejos gafes para misiones que jamás llegan a los partes oficiales. Desde aquella noche no he dormido más de 2 horas seguidas. Escribo porque la única alternativa es escuchar la estática del radio, esa que cada madrugada pronuncia mi nombre con la voz de los muertos que no logré traer de vuelta. La orden llegó con la puesta del sol: localizar y extraer a un antropólogo civil que investigaba petroglifos en el polígono abandonado llamado La Esperanza. El expediente incluía una advertencia absurda: sector prohibido, sin más detalle. Pensamos en minas sin detonar o rutas de contrabando. Éramos 5 veteranos: Bravo, Sierra, Oscar, Lima y yo. Habíamos cruzado selvas donde cada hoja esconde una mirilla y calles donde la noche se compra a plomo. Aún así, hubo un silencio incómodo cuando leímos aquella nota. Nadie pronunció la palabra miedo. Simplemente verificamos armas, cargamos equipo y subimos al Black Hawk que nos dejó a 20 kilómetros del objetivo. A las 21:40 iniciamos la infiltración con una nueva. El termómetro cayó de 38 a 3 grados en menos de una hora, un latigazo de frío que volvió el desierto una placa de vidrio mate. Avanzábamos en formación de reloj, Sierra y Bravo abrían camino, Lima llevaba la navegación, Oscar controlaba el microdrón y yo sellaba retaguardia. Caminábamos con la disciplina de un metrónomo, pero algo sutil estaba fuera de compás, el eco de nuestras zancadas tardaba décimas de segundo más en regresar, como si el sonido transitara un pasillo más largo que el visible. El barómetro cayó 15 milibares sin tormenta a la vista. El desierto empezaba a imponer sus propias reglas. La primera anomalía llegó como un zumbido en la radio de Sierra. Cambiamos de frecuencia, el zumbido persistió.
Minutos después se convirtió en voz, mi indicativo, cuervo, pronunciado con el timbre exacto de mi hermana, muerta 5 años atrás. Cerré el canal y reinicié el equipo, la voz siguió allí. Bravo giró la cabeza, bastó su expresión para saber que él también escuchaba algo. El protocolo dicta ignorar interferencias hasta evaluar la amenaza, pero cada kilómetro la voz sonaba más clara, más íntima, como si estuviera dentro del casco. Antes de que el cronómetro marcara la hora siguiente percibimos que el desierto respiraba. Un soplo tibio se deslizó alrededor de nuestras botas y levantó remolinos minúsculos. Dentro flotaban púas de cactus, fragmentos de metal corroído y un diente humano pequeño. Giraban contra las manecillas del reloj, chocando sin caer. Bravo trató de atrapar uno, la corriente le carbonizó los guantes y dejó grabada la huella de una rueda dentada con 13 radios. La temperatura subió 15 grados, nos cubrió de sudor y, segundos después, cayó a bajo cero. Pensé en abortar, pero la voz en el auricular susurró que el antropólogo aún respiraba, y maldije mi credulidad porque quise creerle. El dron perdió señal a los 10 kilómetros. Oscar juró que nadie lo desconectó, que una mano invisible apagó el motor. Recuperamos la unidad estrellada y revisamos la cámara térmica, mostraba 7 siluetas rodeándonos, caminando en círculo. A simple vista no había nada. El monitor Geiger comenzó a lanzar picos de radiación gamma que ningún manual explica. Apagamos el aparato para no distraernos, pero el pitido quedó pegado a mis oídos como tinnitus fantasma. Entonces el viento trajo olor a cobre, como sangre hervida al sol. Lima masculló una oración y seguimos avanzando. Llegamos al campamento del antropólogo a las 2:10. La tienda estaba deshecha, alrededor, piedras negras formaban un círculo perfecto de 9 metros. Dentro hallamos velas consumidas, huesos animales y símbolos pintados con grasa. Algunas trazas mezclaban glifos rarámuri con runas nórdicas. El estómago se me retorció. Sierra pateó una calavera semienterrada. Al hacerlo, todas las radios estallaron en siseos que arañaban el tímpano. Entre el ruido distinguí mi nombre repetido en un coro de voces infantiles. A las 2:33 detectamos movimiento entre 2 torres oxidadas. Surgió una figura más alta que cualquier hombre, compuesta de sombra y polvo. El haz de mi linterna la atravesó y explotó en chispas azules. El ente reapareció a nuestra espalda, como si la distancia no existiera. Oscar alzó el fusil, su dedo temblaba, jamás le había temblado nada. Disparamos. La arena fue lo único que sangró. Decidimos retroceder. Cada paso se volvió 1 kilómetro y cada kilómetro un laberinto, dunas que no existían aparecían, el horizonte giraba. A mi derecha apareció una copia exacta de mí, hasta la cicatriz de la mejilla. Sonrió con dientes de obsidiana. Disparé. Cuando el humo se disipó solo quedaba un montículo de arena palpitante. El eco devolvió mi disparo, pero invertido, como un rugido famélico. Bravo desapareció junto al círculo. Grité su nombre, respondió la voz de un niño detrás de mí. No había nadie. Los auriculares crepitaron con su respiración, no es arena, cuervo, es ceniza. El silencio posterior dolía. Sierra se arrancó el casco para callar la radio y empezó a golpearse la cabeza con la culata. Lima lo sujetó, ambos parecían sombras peleando con la noche. Sentí a mis espaldas un soplo helado que pronunciaba mi apellido al revés. A las 3:47 divisamos la baliza de la base, un parpadeo rojo-blanco que prometía refugio. Caminamos 20 minutos y seguía a la misma distancia. El GPS mostraba coordenadas imposibles, latitud 00.0000. Una descarga estática erizó la piel, la brújula giró hasta señalar un norte enterrado bajo la arena. Olía a carne podrida y, superpuesto, a copal de ceremonia. Del suelo surgió un torso negro, un rostro sin ojos que murmuró, Oradua, mi apellido invertido, con voz de hierro candente. Las radios se incendiaron y quemaron nuestros pechos. Sierra corrió hacia la noche y no volvió. Arrastré a Oscar, que balbuceaba coordenadas fantasma. A cada 2 pasos la arena se volvía lodo, luego ceniza, después agua viscosa.
De pronto sentí grava bajo las botas y vi luces de sodio, la valla de la 41ª zona militar. Un cabo me encañonó, debí parecer un espectro cubierto de polvo rojo. Al girarme descubrí que Oscar había desaparecido de mi hombro. Solo sostenía su placa, goteando agua salada. Las cámaras térmicas registraron mi llegada a las 4:29, ninguna grabó lo ocurrido antes. Esa noche mi reloj táctico marcó el 19 de febrero una y otra vez, cada minuto retrocedía y repetía el mismo segundo, como si el tiempo hubiese quedado cicatrizado dentro del sanctum. Durante la evacuación médica me retuvieron 48 horas. Mi pulso se sincronizaba con un zumbido que los doctores no oían. Un capitán de inteligencia me interrogó 11 veces. Al tercer día devolvieron mis cuadernos y mapas vacíos, como si la tinta hubiese sido absorbida. Firmé una alta voluntaria y salí del hospital con la certeza de que alguien escribió sobre mi piel un pacto cuyos términos desconozco. En el informe escribí, pérdida de personal y equipo por tormenta de arena súbita. Nadie preguntó, Mapimí acostumbra tragarse patrullas y devolver solo sus sombras. Pero cada madrugada busco emisoras muertas y siempre encuentro la misma, 41.11 MHz. Una voz enumera los indicativos, Bravo, Sierra, Lima, Oscar, y concluye, falta uno. Cuando pronuncia, Cuervo, la habitación se enfría y el cristal se empaña por fuera, aunque viva en un piso 14. No he vuelto al desierto ni volveré. Hay lugares marcados como prohibidos no por minas ni radiación, sino porque la realidad es delgada y hambrienta. Si el viento del norte les llama por su nombre, no contesten. El que me jaló del mar. Soy Gafe. No daré claves ni nombres reales. Solo voy a contar lo que me pasó en 2016, en la Costa Grande de Guerrero, cuando estaba adscrito a una célula que hacía reconocimientos costeros en apoyo a interdicción. Éramos 6 y yo llevaba el FX-05, visor nocturno y radio en Canal 3. Dormíamos en una caseta abandonada junto a una ramada para lanchas. De día entrenábamos, de noche patrullábamos el estero y el tramo de playa entre dos barras de arena que se cortan con mar de fondo. El domingo nos tocaba mantenimiento, pero yo soy de los que no se quedan quietos. A eso de las 5:10, con la marea subiendo y la luna tapada por nubes, decidí trotar por la orilla. La brisa pegaba salada y el rumor del oleaje parecía más pesado de lo normal, como si algo empujara desde el fondo. Me metí al agua hasta la cintura para enfriar las piernas. Nadie debía estar en el mar con aviso de tormenta, pero la costumbre engaña. Uno cree que domina el entorno y no es cierto. A 10 metros, vi algo que flotaba paralelo a la rompiente. Pensé en la tapa de un tambo de plástico, de los que usan para gasolina. Avancé con cuidado. El agua me llegaba al pecho y las olas arrebataban arena. La cosa se acercó. No era un tambo. Era una cara. Hinchada, pálida, con pelo pegado a tiras por la sal. Se movía por la resaca y me miraba con cuencas oscuras donde debían haber ojos. Sentí que el corazón me tiró un golpe seco. Tragué agua. Respiré hondo, levanté el codo como en natación de combate y retrocedí. La cosa giró, como si quisiera ponerse boca abajo, y una mano se alargó hacia mí. No flaquita, no fuerte, solo una mano blanca que no se comportaba como mano. Me apretó el antebrazo. El tacto fue gelatinoso al principio y después duro, como si debajo hubiera cuerda. Jaló. El mar me partió las piernas y me metió en un remolino que no era grande pero sí traicionero. Sentí arena raspándome los codos, sal en la garganta, el chaleco empapado volviéndose plomo. Golpeé con el arma cruzada sobre el pecho para deshacer el contacto. La mano no cedía. Jaló otra vez. Perdí pie. No grité. Aprendí que gritar te quita aire. Busqué firmar plantas para impulso. Nada.
Solo agua tapeando los oídos y un chillido largo del viento sobre la barra. Escuché el chasquido de mi linterna de cabeza encendiéndose al topar con la correa. Helas cortó espuma. Alcancé a ver detrás de esa cara una espalda hinchada, piel reventada en placas, como si el mar hubiera estado barnizando carne. No quiero recordar más detalles. Logré meterle el antebrazo libre por debajo a lo que fuera y empujé hacia afuera, aprovechando una ola que venía con fuerza. La mano soltó, o eso creí. Quise nadar de perrito hasta donde ya se podía caminar. Y entonces sentí el tirón en el tobillo. No fue un calambre. Fue una fuerza seca que me dobló la rodilla y me zambulló como a trapo en un balde. El mundo se volvió agua y presión. Pensé en mi madre. Pensé en la instrucción: si te arrastra, no pelees hacia arriba, rólate con el giro, busca diagonal. Obedecí como en pista de entrenamiento. Mi cuerpo giró. El tirón insistió. Metí la mano al cuchillo de hebilla. Corté al tanteo. El filo chocó con algo fibroso, como soga vieja. Un latigazo me soltó. Salí a la superficie vomitando sal. Toqué arena con las palmas y gateé fuera del alcance de la resaca. En 4, tosí y tosí hasta que el pecho dolió. Me quedé de lado, mirando el mar de reojo. La superficie parecía normal. Solo líneas grises y espuma. La luz de la caseta asomaba en la duna como un ojo amarillo. El radio en mi chaleco soltó estática. Alguien dijo algo en clave sobre un punto brillante visto al norte. Levanté la cabeza. Había una luz tenue, como de una lámpara vieja que entra y sale detrás de la rompiente. Se movía paralelo a la costa, lenta. No era lancha, no era boyarín, no era pescador con lámpara. Se hundía, aparecía, avanzaba de lado. Intenté pararme. El tobillo me ardía. Miré y vi marcas en la piel, como si algo con filo redondo me hubiera mordido sin romper. Cicatrizó así después. En ese momento no sangré, pero dolía como si el mar me hubiera taladrado. Hice señas con el brazo hacia la caseta. 2 de mis compás salieron de la sombra, con cascos y lámparas. Yo no quería que se metieran. Levanté la mano en cruz para pedir alto. No me vieron. El viento les tiró el sonido hacia atrás y la espuma les escupió luz. El más ágil se metió al agua hasta el pecho. No tardó ni un minuto en voltear hacia mí con la cara descompuesta. Algo le había rozado la pantorrilla por debajo. Salió como pudo, echando maldiciones entre dientes. El otro se quedó a la cintura, apuntando con la lámpara hacia esa luz que iba paralela a la orilla. En eso, la luz se apagó. El mar se quedó sin referencias y, por un segundo, el silencio se sintió pesado, como techo bajito. Luego una ola golpeó con fuerza la barra y nos empapó de nuevo. Decidimos retirarnos a la caseta. Cerramos la puerta de lámina y nos quedamos oyendo el agua. Hicimos conteo, revisé equipo, reporté el incidente por radio con un código neutral. No quería que sonara a pánico. El jefe pidió que esperáramos a la luz del día para registrar bitácora y sacar fotos de marcas. Nadie durmió. Cuando amaneció, vimos la playa llena de pequeñas líneas negras. Eran percebes y caracolitos reventados por la marejada. Había trozos de sargazo, ramas, basura de pesca, un zapato deshecho. Siguiendo la línea, descubrimos también huellas raras. No eran de humano ni de tortuga. Eran marcas pares, como si 2 pesos iguales se hundieran a la vez y luego desaparecieran. Llegaban desde la orilla y se perdían en la boca del estero, justo donde el agua dulce entra con fuerza al mar. Más al norte, en un recodo, topamos con un tambor azul a medio enterrar. Sin tapa, sin nada dentro. Al moverlo, liberó un olor a sal mezclada con algo rancio, pero no de carne, más bien de químico viejo. Tomamos coordenadas y avisamos para que llegara gente de cadena de custodia.
A mí me ardía el tobillo. La marca parecía hecha con alambre recubierto. Recordé el tirón en diagonal, la textura de soga vieja. Me negué a creer que una mano me había atrapado. Traté de quedarme con la idea del cable de un artefacto o una trampa de pescador. Me aferré a eso. A mediodía, la marea empezó a bajar. La barra quedó ancha y el estero se volvió más claro. Me acerqué de nuevo, ya con luz completa y con otro elemento cubriéndome. En el agua, apenas a 1 metro, había cabello enredado en un pedazo de nylon, pegado a una raíz de mangle que la corriente había jalado a la orilla. Negro, pegajoso por sal y arena. Me dio náusea. Al tocarlo con la bota, se deshizo como trapo viejo. El otro elemento me dijo que no lo pisara, que esperáramos a los de investigación. Asentí y di 2 pasos atrás. Fue entonces cuando lo vi. No entero. Solo por 1 segundo. Debajo del agua, más adentro, cruzó algo pálido, grande y de contorno humano, pero deformado por la presión y la marea. Se movió como quien no nada, sino que lo llevan. No volví a meterme. Nadie más lo hizo. Ese día levantamos actas y nos movimos de punto. Esa noche, ya en otro tramo, el mar tronó lejos. Me paré fuera de la caseta con el radio pegado al pecho. No había viento. El océano respiraba hondo, en pausas que parecían contadas. Imaginé la mano en mi tobillo. La presión. El jalón en diagonal. Cerré los ojos y repetí la técnica para control de pulso que nos enseñan en pista. Bajé la respiración, coloqué la lengua en el paladar, conté de 4 en 4. El corazón bajó. El ruido del mar se acomodó. No diré que creo en fantasmas del agua. Digo lo que sentí, algo que no era corriente, ni red, ni pez, me sostuvo con intención. Y vi una cara pálida que no debía estar ahí, moviéndose al ritmo de la resaca como si el mar la trajera de regreso cada vez que intentaba irse. Desde ese día no vuelvo a entrar al mar antes del amanecer. Ni con sol de frente me siento del todo tranquilo. Me baño en río, hago pista en seco, corro en duna. Y cuando me toca playa, me quedo con los pies clavados en arena firme, mirando la línea donde las olas nacen y mueren, esperando a que el océano me devuelva el favor de haberme soltado. Si decide que no, no habrá técnica que alcance. Solo quedará esa fuerza ciega que jala desde abajo, sin pedir permiso, sin dejarte opción. El kilómetro 21. No sé si fue valor o simple terquedad lo que me hizo volver a escribir esto. Fui guardia nacional hasta 2022. De todo lo que viví en carreteras, brechas y rancherías, nada me persigue tanto como aquella noche de 2021, en la línea que divide Chihuahua y Sonora. Lo que pasó ahí no entró en el parte, lo que se quedó conmigo tampoco. Salimos después del ocaso, 3 vehículos, 2 pickups y un blindado. 12 elementos, turnos claros, claves de radio, cartuchos contados. Íbamos escoltando un decomiso especial que venía sellado desde otra región. Cajas metálicas numeradas, cinta con advertencias, sin más detalles. La instrucción era simple, mantener velocidad, no detenerse, no abrir nada, entregar y firmar. Se nos advirtió sobre retenes falsos y puntos calientes en la ruta, así que ajustamos protocolos. Yo iba segundo a la derecha en la caja de la pickup Miria, vigilando monte y cunetas. Desde que dejamos la última gasolinera, algo se sentía torcido. En esa zona siempre se ven reflectores lejanos, fogatas de pastores, ladridos. Esa noche, nada. Ni grillos. El viento parecía ponerse de acuerdo para callarse justo cuando pasábamos. En el canal del radio empezó un ruido raro, como cuando 2 estaciones se pisan, pero nuestras frecuencias estaban cerradas. El conductor soltó un copiado y ninguno contestó.
Revisé la antena, firme. Revisé el chaleco, húmedo de sudor frío, aunque el aire estaba seco y el cielo sin nubes. En el kilómetro 19 encontramos la primera señal, la carretera recién regada con algo que brillaba. El de punta avisó, bajó un poco la marcha, esquivó, no hubo contratiempos. 2 kilómetros después, la mancha era un espejo negro sobre el asfalto. El de adelante alcanzó a pasar, nosotros patinamos y mordimos la orilla. El blindado quedó ladeado, corrigiendo. Fue entonces cuando tronó el primer impacto. No sé si era mina casera o carga pegada al poste, pero el fogonazo nos llenó de polvo caliente y grava. El parabrisas se cuarteó como telaraña. Después vino el concierto, ráfagas desde ambos lados del cerro, golpes secos contra lámina y contra tierra, chispas en los riñes. Respondimos como nos enseñaron, ráfagas cortas, buscar fogonazos, cambiar posición, no quedarse parado. El de punta intentó avanzar para abrir espacio y le llovieron tiros. El blindado reculó para cerrar el jue, la abertura en la retaguardia, casi nos barre a nosotros. Empezamos a bajar, a formar triángulos de cobertura, a contar. En medio de esa coreografía aprendida, algo no cuadró. Entre detonaciones y gritos aparecieron órdenes con una voz que conocía, la del sargento. Venían claras por el canal, pero el sargento estaba a 3 metros de mí, con la mano pegada al micrófono, dientes tensos, sin hablar. Cambiamos al canal alterno, las órdenes siguieron, repitiendo nuestras claves exactas y los apodos. Era como si alguien copiara la cadencia de quienes iban cayendo. Un cabo se giró hacia el monte porque escuchó que lo llamaban por su nombre de pila, no por clave. Lo vi. Alcanzó a levantar el arma y fue jalado de las botas por algo que no vi completo. Solo quedó su casco rebotando en la cuneta. Me arrastré hacia la zanja con otro compañero, él miró hacia la línea de ocote y se puso rígido. Me dijo que había 3 figuras paradas, quietas, como esperando a que nos asomáramos de nuevo. Yo solo vi oscuridad entre troncos y algo como vapor pegado al suelo, enredándose entre las ruedas. Quisimos replegarnos hasta el blindado, pero el aire se puso pesado, como cuando va a caer tormenta seca. La vista se hizo angosta. De a un lado del remolque, una de las cajas había caído y rodó por la inclinación de la banqueta. El sello estaba roto, no por herramienta, sino rasgado a golpes. Me acerqué lo suficiente para ver dentro, no había droga, no había armas. Había recipientes de barro, una máscara de madera carcomida, cuentas de piedra con símbolos marcados, un puñado de polvo oscuro en bolsas de tela con nudos extraños, y una tira de cuero con figuras que no reconocí. El olor era mezcal viejo con tierra de panteón después de lluvia. En ese instante, algo me habló tan cerca que sentí el aliento helado en la oreja. No era el radio ni un compañero. Era una voz que conocía más que a mi madre y que sin embargo no pertenecía a nadie vivo. Dijo mi apellido como lo decía mi abuelo cuando me regañaba de niño. Por un segundo, mis manos fallaron. Detrás de la defensa, mi compañero empezó a repetir no voltees, y se pegó el casco como si quisiera metérselo hasta el cuello. La tierra a nuestro alrededor vibró despacito, como si debajo hubiera gente caminando. Del árbol más cercano se desprendió una figura alargada. No la vi caer, ya estaba a mitad del camino cuando la enfoqué. Medía más que un hombre, no caminaba, se deslizaba. No era animal. Tampoco sombra, tenía peso, hundía la grava con cada paso. Sus ojos no brillaban en color prohibido para mí, eran pálidos, amarillentos, como lámparas de taller al borde de fundirse. Abrí fuego. El retroceso me devolvió a la realidad. Las balas levantaron polvo a su alrededor, cuartearon la corteza a sus espaldas. La figura no se detuvo. No me apuntó, no me corrió, se acercó al blindado, pasó la mano, si era mano, por la puerta trasera, dejó una marca larga, seca, como si chupara pintura. Alguien gritó que cubriéramos izquierda.
Cuando giré, otra de esas cosas estaba de pie sobre la caja rota. Tocó la máscara con la punta de algo y la máscara vibró como plato de metal. La frecuencia pasó por el pecho, me apretó los oídos desde adentro. Sentí la nariz caliente. Mi compañero tiró el arma y comenzó a arañarse la cara para arrancarse el pasamontañas. Le sujeté la muñeca. Se me resbaló con sudor. A la tercera convulsión se quedó blando. Su mirada estaba abierta, como si estuviera atento a un llamado que yo no escuchaba. Nos quedaban 2 peines y 100 metros malos de carretera anegada. Por la radio, otra vez la voz del sargento, dando la orden de retroceder por la brecha lateral. El sargento, el de carne y hueso, me miró y negó con la cabeza. Entendí. Eso que hablaba sabía nuestras rutas de escape y las repetía para meter a los vivos en el matadero. Decidimos improvisar. Nos movimos pegados a la línea de postes, saltando cada 3 pasos para no dejar ritmo. Sentía detrás de mí pasos que no eran pasos, como un arrastre silencioso. No quise voltear. Cuando el blindado lanzó humo para cubrirnos, el humo se quedó quieto, contenido, como si el aire tuviera paredes. Entre esas paredes algo se movía, lento, sabiendo que ya tenía la ventaja. Llegamos a un alto natural donde el monte se abre y la luna entra sin pedir permiso. Ahí el mundo volvió a sonar normal, insectos, ramas, nuestro propio jadeo. El sargento me dio la señal de alto con la palma. Éramos 4. Minutos antes éramos 12. Bajé la mirada al chaleco y las manos me temblaron por primera vez. Quise rezar y no me salió la primera palabra. Quise mirar atrás y escuché mi nombre en una voz de mujer que no sabía de dónde. Me obligué a clavar la vista en el suelo. Frente a mí había una de esas cuentas de piedra caída de la caja, con una figura marcada a golpes, un círculo cruzado por líneas que no terminé de contar. No sé cuánto duró la retirada. Entre peñas y mezquites perdimos el camino, luego lo encontramos, luego lo volvimos a perder. Al amanecer, el blindado con los que quedaban nos recogió cerca de un abrevadero seco. Un rancho nos dio agua. La ambulancia atendió a los que aún respondían. El reporte oficial dijo, emboscada, respuesta, bajas, aseguramiento incompleto, investigación en curso. Nadie escribió sobre la caja rota, ni sobre las marcas largas en la puerta, ni sobre el aire que parecía tener bordes, ni sobre la voz que imitaba a los muertos con una precisión que helaba. Traté de seguir. Dormí en cuarteles, en hoteles, en casas de campaña. Cuando por fin dejé el uniforme, creí que lo había dejado todo ahí, en aquel tramo maldito. Me equivoqué. Hay noches en las que la habitación se queda sin sonido. No hablo de silencio normal, hablo de esa falta de mundo que conocí en el desierto. Entonces siento el peso del chaleco aunque esté en camiseta. La piel de los antebrazos se me llena de puntitos de frío. Y me llega esa voz, pegada a la oreja, pronunciando mi apellido como lo hacía mi abuelo, como lo dijo el sargento, como lo dijeron mis compañeros por radio. No es eco. No es recuerdo. Es llamada. A veces despierto con tierra en las uñas, como si hubiera estado escarbando. A veces encuentro marcas largas en la pintura del coche, como si alguien pasara una mano grande y seca por encima y dejara líneas sin color. He pensado volver a ese kilómetro para ver si todo fue una alucinación, y no puedo ni acercarme al mapa. Me tiembla el pulso, me truena la mandíbula. Sé que quien abre cosas que no entiende paga caro. Yo no abrí nada, pero estuve ahí cuando otros rompieron el sello, y a veces estar es suficiente. Si le pongo nombre, le doy un lugar. Si lo cuento, quizás se calme. Si lo niego, regresa cada vez más cerca. Por eso escribo. Para dejar constancia de que no fue solo fuego cruzado. Para que alguien sepa que hay encargos que no valen la entrega.
Y para advertir que, en la línea polvorienta donde el país se hace angosto, hay un punto marcado con pintura blanca que dice 21. Quien lo cruce de noche, que no escuche al radio si le hablan por su nombre. Que no siga voces con apodos que solo usan los suyos. Que no mire dentro de cajas selladas. Yo miré. No debería haber mirado. Y desde entonces, por más lejos que me mude, siempre termino sintiendo, en la misma oreja, la misma voz, a la misma distancia. Me llama como si ya hubiera llegado a casa. Y cada día me cuesta más no responder. Noche sin ladridos. Salí de Aguascalientes a las 23:10 con caja seca y abarrotes para un centro de distribución en Tepatitlán. Noche despejada, viento leve de costado. Tacógrafo en verde, presión de aire estable, neumático sin cortes. Me acomodé el cinturón, revisé de reojo los espejos y dejé que el motor se asentara en novena. El plan era tomarla libre por Ojuelos para evitar una obra que, según los grupos de radio, tenía parada a media fila de trailers. En la libre el asfalto cambiaba de tono y el rumbo olía a rastrojo. Pasé el primer poblado sin novedad. Perros en patios que me siguieron con la mirada y nada más. No movían el hocico, no corrían junto al murete, no se escuchaba ni una cadena. Me llamó la atención porque yo me sé los ladridos de la madrugada como otros se saben los cantos de un gallo. Si un can no ladra a un monstruo de 40 toneladas, algo está mal. Seguí. A la altura de un paraje con una capilla, volví a ver animales tendidos, pancitas que subían y bajaban lentas, ojos a medio abrir. Ni uno se incorporó cuando la caja vibró en una junta. Eso me dejó frío. Bajé un cambio y apagué un momento la música. El silencio estaba pegado al parabrisas. Ni grillo ni moto vieja ni bocina lejana de camión urbano. Solo mis llantas. Me estacioné frente a una tienda cerrada para revisar tensores. Alumbré con la lámpara de mano. A un lado de un portón había un plato con croquetas derramadas sobre tierra. Polvo fino adherido a los bordes, como si alguien las hubiera rociado con algo. Un gato dormía en postura rara junto al comedero, respirando pesado. Dejé la lámpara sobre el guardafangos y sentí hormigueo en los antebrazos. Recordé una anécdota de patio. Cuando callan los perros, se prepara una visita. Regresé a cabina y retomé la marcha. Unos kilómetros adelante apareció una desviación improvisada, 3 conos, un balizamiento titilante y un letrero indicando que la libre estaba cerrada por derrumbe. En la orilla del carril, la luz alta alcanzó a pintar algo que no cuadraba, clavos soldados en varilla, listos para reventar llantas y obedecías la flecha. El brillo no era de humedad ni de vidrio, era metálico, colocado con intención. Frené con motor, dejé el conjunto casi inmóvil y afiné vista. Un hilo negro cruzaba más adelante, tensado a la altura del eje de la caja. No era cable de la CFE ni la sombra de una rama. Era soga. A la derecha, en un camino de tierra, distinguí el perfil bajo de una pickup con toldo. Sin encender luces, alguien se movió detrás. Entonces lo entendí completo: desviación falsa, soga, ponchallantas, animales dopados para que nadie del lugar avisara. Todo listo para una visita nocturna. Empujé el freno de estacionamiento y sentí el resorte morder. Respiré hondo. No podía tomar la desviación ni avanzar directo sin cortar la cuerda. Avanzar era darles la panza. Echarme en reversa tantos metros, con noche cerrada y sin guía, era irme de cola. Miré el mapa. Tenía un retorno más atrás, pero implicaba pasar otra vez entre casas de patios dormidos. El tiempo tiraba de la nuca. Subí vidrios, apagué el tablero para quitarme reflejos y dejé solo los cuartos. Activé el bloqueo del diferencial. La decisión fue simple: quitar la trampa sin dar blanco. Tomé el gancho que traigo para pallets, abrí la puerta en silencio y bajé con la lámpara cubierta con la mano. El aire olía a tierra fría. La soga vibraba leve con el viento. La corté en un jalón, cuidando que no palmeara contra el asfalto, y la dejé caer hacia la banqueta.
Al enderezarme vi sombras pegarse al costado de la pickup. Me subí, sin luces, metí primera baja. El conjunto avanzó como bestia herida pero obediente. Pasé despacio sobre la zona de clavos ladeando la tractora. Sentí 2 golpes sordos en la caja y uno en el guardachasis, pero las llantas de dirección quedaron vivas. Cuando superé los conos, encendí altas, metí quinta y pegué la bocina larga. El estallido sonó en toda la calle. No fue para espantar, fue para avisar a cualquiera que sí estaba despierto. Aceleré. Por el retrovisor vi cómo la pickup saltaba a la carretera y tomaba distancia. No me persiguió. Quizá no esperaban ruido. Quizá el plan era limpio y sin ocasos. Kilómetros más adelante, la adrenalina me duró hasta la caseta. Pagué con manos húmedas, entré a la gasolinera inmediata y dejé el motor a 1000 para que no se apagara por el golpe de estrés. Fui al baño, me lavé la cara y sentí un latido en las encías. Llamé a emergencias desde la oficina del encargado. Expliqué lo de la desviación, lo de la cuerda, lo de las croquetas con polvo. Me pidieron ubicación. Un operador tomó nota con voz neutra, dijo que enviarían una patrulla de la guardia. Amanecía cuando llegaron. 2 unidades con códigos discretos. Revisaron mis llantas, les mostré marcas y los golpes contra los soportes de la caja. Un agente revisó la libera asegurada por el candado de empresa, tomó fotos y me pidió detallar lo visto en los patios. Lo hizo con calma, sin prometer nada. Al rato se acercó un hombre mayor con su gorra doblada, el encargado de la tienda. Contó que desde días atrás habían aparecido bolsas anónimas junto a las puertas, a muchos les pareció regalo tardío de fin de año y las dejaron. Desde entonces, los animales comían y se echaban como piedras. Nadie había reclamado y nadie preguntó demasiado porque a esa hora nadie quiere problemas. Los agentes se metieron al poblado y me sugirieron esperar hasta que regresaran. Me senté en el escalón de la tractora, tomando café de termo. Noté en mis manos temblor que no se quitaba. Una señora barrió la entrada de su casa con movimientos lentos. No había niños afuera. Un perro cruzó la calle con la lengua de fuera y se echó bajo una sombra sin mirarme. Las cosas parecidas a la tranquilidad ya no me inspiran confianza. Volvieron los guardias con 2 bolsas plásticas levantadas con pinzas. Dentro, comida para perro con polvo grisáceo adherido. Comentaron, más para su registro que para mí, que a simple vista parecía sedante de uso veterinario molido y mezclado. No dieron nombres ni teorías, solo asentaron que el tramo estaba armado para recibir algo grande sin que nadie del lugar diera aviso a tiempo. Les pedí firmar lo necesario y seguir, la carga tenía horario y el cuerpo empezaba a resentir. Crucé el resto de la ruta con luces altas y la mirada escaneando todo lo que antes me parecía paisaje. Los perros que sí ladraron más adelante me parecieron música. En Tepatitlán descargué, firmé y me quedé en el patio de maniobras hasta que el sol pegó fuerte. De regreso, por pura manía, evité otra vez la zona. Las manos dejaron de temblar hasta bien entrada la tarde. Desde esa noche incorporé un punto nuevo a mi lista mental. Si paso por un poblado y los animales no me reclaman, no toco freno ni subo foto ni me acomodo como si nada. Mantengo el conjunto en movimiento y pongo distancia. No se trata de superstición, se trata de señales. La carretera enseña con golpes, a mí me enseñó con silencio. A veces, en la cama del hotel, cierro los ojos y vuelvo a ver los patios inmóviles, los platos con comida pegajosa, los conos acomodados con paciencia. Me pregunto cuántos no vieron la cuerda a tiempo, cuántos obedecieron el letrero perfecto y cayeron en manos de gente que prefiere que ni los animales se enteren. No necesito imaginar nada más para perder el sueño. Me basta recordar una libre donde ni un solo ladrido quiso rescatarme del ruido de mis propios frenos. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.